Bueno, pues si os parece, vamos comenzando. Primero, buenas tardes a todos los que nos veis desde aquí, desde España, y muy buenos días a los que nos siguen desde Latinoamérica. Pues de los teléfonos. Sí, lo tengo cortado. No tú, yo. Vale. Primero sí que os quiero recordar, imagino que Manuel os lo habrá dicho, que por favor desconectéis el teléfono, lo pongáis en silencio para que no interfiera con la charla que vamos a escuchar esta tarde, ¿vale? Y ahora sí que comenzamos ya. Bueno, muy buenas tardes también a ti, Raquel. Hoy es la última de las conferencias que tenemos dentro del ciclo de observatorio y creo que tenemos una ponente de lujo, que es Raquel de Jorge. Yo os diré que personalmente era una de las charlas que esperaba con ansiedad, puesto que el tema es muy importante y muy interesante para abordar en estos momentos. Hablar de, porque el observatorio lo hemos hecho todas las charlas en torno a lo que ha supuesto la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa, qué consecuencias estamos teniendo. Y como antes comentábamos, la guerra de Ucrania no solo se está desarrollando en el campo de batalla, sino que hay una guerra que no conocemos ni vemos y esa se está produciendo a través de las redes. Cuanto menos es interesante el descubrir que ha habido, lo primero que Estados Unidos envía a Ucrania es precisamente software para la guerra. Y entonces dices, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pues creo que es muy importante que hablemos de todos estos temas esta tarde. Y como os decía, lo hacemos con Raquel de Jorge, que, bueno, es una investigadora, para que os situéis un poco, es investigadora del Real Instituto Elcano y además ella está trabajando en la agenda tecnológica y digital. Es socióloga y politóloga y es una de las mujeres que tuvo la fortuna y la suerte, y además entiendo que como consecuencia de su esfuerzo, de tener una beca Fulbright, lo cual yo creo que es muy, muy interesante. Ha sido, y esto os lo digo a vosotros alumnos, ha sido reconocida como una de las jóvenes líderes de Europa, en la lista de 35 sobre 35, ¿vale? O sea, estamos ante una persona muy interesante. Es experta en política tecnológica, digital y de ciberseguridad desde la perspectiva de la estrategia y la gobernanza. Sus áreas más en las que se ha especializado es en la agenda digital de la Unión Europea como eje de coherencia interna, así como activo de política exterior europea. De qué manera afectan las tecnologías disruptivas en el triángulo de poder entre la Unión Europea, China y Estados Unidos, y las nuevas necesidades de adaptación de multilateralismo y el enfoque multiactor en la era tecnológica. Bueno, como os decía, creo que es una mujer muy interesante para que esta tarde, y además que sea mujer que nos hable de tecnología, creo que todavía es más interesante. Por lo tanto, Raquel, porque sois poquitas. Cada vez más, pero muy sí. Bien. Sí, sí. Además, más desde la perspectiva de lo político y lo social, justamente. O sea, la parte más técnica o económica, pues sí que es verdad que está más masculinizada, pero bueno, está bien el equilibrio, ¿no? En ese sentido. Muy bien, pues cuando quieras, háblanos de qué significa Ucrania y la ciberseguridad como eje estratégico global. Sí, bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a Eva Almunia y también a su directora, al cual he tenido el placer de conocer hoy, y también al resto de personas del equipo y a los estudiantes que hay aquí presentes, a los que estáis online virtualmente desde aquí o desde América Latina y el Caribe. Y bueno, la verdad que yo creo que este tema es muy interesante porque muchas veces pensamos que la ciberseguridad, y de hecho se lo comentaba a ellos antes, se ve como algo muy técnico, como algo muy no científico, porque al final es más técnico, cuando realmente es algo político y social, ¿no? A mí siempre me gusta empezar con la reflexión
del clima, ¿no? Del cambio climático, de que independientemente de la percepción que cada persona pueda tener del tema, hace 20 años lo veíamos como eso de gente científica y ahora ya lo vemos como algo político y social. Bien porque hay gente que cree en ello, bien porque hay gente que no cree en ello, ¿no? Pero ahí también está justamente la gracia, ¿no? De poder ir avanzando en este tema que ya más mayor debate. Entonces, en lo que ocurre en Ucrania y la ciberseguridad, me gustaría hablar en primer lugar de la importancia de la ciberseguridad y después del impacto que ha tenido en Ucrania y de lo que puede venir a futuro, ¿no? Esos escenarios. La ciberseguridad es un tema que realmente ha existido desde hace muchos años, o sea, desde el momento en que empezaron las grandes empresas a tener los grandes ordenadores en los años 70-80, ya había poco a poco protocolos de ciberseguridad para protegerse ante cualquier pequeño ciberataque, ¿no? En ese momento era una cosa mucho menor, ¿no? Una cosa mucho más sencilla, pero sí que es verdad que ya desde ese momento se empezaron a implantar mecanismos, sobre todo en Estados Unidos, para protegerse. Luego, evidentemente, con la llegada de Internet, con la www en 1994, ¿no? Y también el auge de todas las empresas tecnológicas, que además coincidieron muchas de ellas en los años 90, Microsoft, IBM ya existían de antemano, pero en los años 90 aparecieron muchas, entre ellas Amazon, como todos podemos conocer. El caso es que la ciberseguridad se veía como algo dentro del sistema de gobernanza de ministerios o agencias, como algo muy técnico y si es que había agencia de ciberseguridad, que de hecho en muchos países ni siquiera existía. ¿Qué ocurre? Que con los años la gente empezó a aplicar más sistemas de ciberseguridad. Y no fue hasta el año 2007 cuando se produjo la primera llamada ciberguerra. Ciberguerra fue que Estonia quería cambiar una estatua de un memorial allí en la capital porque bueno, tenía unos lazos con la historia de Rusia y lazos con la historia de la URSS en concreto. Entonces Estonia, que ya era un país independiente, quería mover la estatua, ¿no? Una cosa física. Y de repente a los 2 días, bueno, hubo protestas de la gente más grusófila y no funcionaron. Y entonces hubo un ciberataque masivo a toda la administración pública en el año 2007. O sea, esto antes del boom, o sea, de la burbuja económica, ¿no? De que explotara. Entonces lo que ocurrió fue que ahí Estonia se dio cuenta de que efectivamente tenía que protegerse y que la ciberseguridad era algo que tenía que ver con la seguridad nacional y con la seguridad global. Entonces fue a partir de ese momento cuando la OTAN, y todo esto lo empezó a vincular con la cuestión de Ucrania, cuando la OTAN se dio cuenta de que los países tenían que hablar entre sí, que no podía tener cada país una regulación de cómo proteger una infraestructura crítica, por ejemplo, el sistema de electricidad, la luz, el agua, protegerlo de ciberataques de forma un poco más sectorial. O sea, no era una cuestión solamente de empresas privadas de cómo autoprotegerse, era una cuestión de seguridad nacional, del bienestar, de la calidad de vida, ¿no? Y de la seguridad de las personas. Entonces, en 2007, con este ataque que se produjo de Rusia hacia Estonia, donde se bloqueó todo el sistema público, imaginad no tener acceso a vuestros servicios públicos, no tener luz, no tener agua, no tener gas, es que es muy fuerte. Entonces, lo que ocurrió es que la OTAN empezó a crear como una serie de mecanismos. Al principio eran como pequeños protocolos, pequeñas guías de mejores prácticas entre los estados, entre los aliados de la OTAN para aprender cómo mejorar en ciberdefensa, que no en ciberofensa, o sea, porque la OTAN a día de hoy, desde 2007 hasta 15 años después, como es ahora, sigue teniendo el foco en la ciberdefensa, es decir, cómo protegernos de ciberataques externos o también de ciberataques internos de actores maliciosos que quieran afectar a nuestra seguridad. No mira la OTAN a atacar con ciberherramientas, lo que mira es protegerse. ¿Qué ocurre? Que durante la década del año 2010 cada vez más empezaron a aparecer más fenómenos vinculados a la ciberseguridad. En concreto, la cuestión de la desinformación, ¿no? Por ejemplo, y de hecho esto es una cosa que se basa en evidencias objetivas, cada vez más ha habido mayor campaña de desinformación por parte de Rusia, pero también por parte de otros países. Y uno de los ejes fundamentales de los que se dio cuenta la OTAN es que no puedes entender la ciberseguridad solo como un mero ataque, sino que lo tienes que entender como algo que puede buscar destruir completamente tu sistema, mantener tu sistema pero cambiando tu información para alterarte luego el resultado de inteligencia, ¿no? De cómo vas a tomar cierta decisión, o a lo mejor robándote un dato, o a lo mejor alterándote algo sin que tú te des cuenta. Es decir, destruir absolutamente,
bueno, como la disrupción se diría, ¿no? Y el tercer pilar sería la desinformación, ¿no? Porque un ciberataque no tiene por qué atacarte directamente, te puede atacar de forma invisible, ¿no? A través de campañas en Twitter. Entonces, bueno, digamos que esto se ocurrió a lo largo de la década de los años 2010. También os acordaréis de las elecciones en Estados Unidos, cuando hubo, bueno, unas campañas de desinformación bastante importantes. También hubo un intento de dar una vuelta de tuerca a la campaña de lo que es ahora el actual presidente Joe Biden en Estados Unidos y en la administración. Y ya fue en el año 2017 cuando la OTAN consideró que la ciberseguridad era un dominio militar, es decir, que era un dominio propio. Para los que estáis más en temas de seguridad o de relaciones internacionales, sabréis que hay como tres grandes dominios militares, ¿no? El aire, la tierra, la tierra, el espacio y el mar, ¿no? O el aire, espacio, tierra y mar. Entonces, lo que se consiguió en 2017 es que la ciberseguridad es un nuevo dominio militar que no necesita respuestas de los mecanismos que ya existen para cosas de tierra o cosas de aire o cosas del mar. Es que necesita su propio mecanismo. Sí que es verdad que muchas veces puede haber un ciberataque a un satélite, entonces si hace un ciberataque a un satélite no tenemos GPS en el móvil, ¿no? O a lo mejor los aviones no pueden volar correctamente y entonces se pueden producir hechos pues, catastróficos, pero lo que se dieron cuenta es que lo ciber necesita su dominio propio y su dominio propio no es solamente algo desde un punto de vista conceptual y académico, es desde un punto de vista aterrizado, desde un punto de vista práctico, es decir, ¿cómo puedes tener tu propio equipo especializado en ciberrespuesta? ¿Cómo puedes tener tu propio presupuesto? Estas son cosas que no se planteaban años anteriores. O sea, son cosas que realmente se empezaron a plantear hace apenas 5 años, que es poco tiempo. Sí que es verdad que algunos países tenían sus propias agencias de ciberseguridad. Por ejemplo, España tiene el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, tiene el Centro Criptológico Nacional, pero es real que en muchos países no había un mandato o una estrategia propia para la ciberseguridad. Esto fue en 2017 y en 2019 la OTAN, y de ahí ya va lo de Ucrania, consideró que se podía invocar el artículo 5 del Tratado de la OTAN si se producía un ciberataque a un aliado. Artículo 5 lo que dice es que un ataque contra ti, si tú eres aliado y yo también soy aliada, es un ataque contra todos nosotros, ¿no? Entonces te podemos dar defensa colectiva. Entonces se consideró que la ciberseguridad, situación de ciberataque, también podía suponer una razón para que todos fueran a ayudar. Entonces, ahora ya nos vamos al caso de Ucrania. En el caso de Ucrania, una de las cosas más características es que en los últimos años, cuando la gente hablaba de las nuevas formas de la guerra, todo el mundo decía, sí, va a ser la guerra tecnológica, va a ser la guerra de las mentes, ¿no? Y lo que ha pasado es que ha sido una guerra tremendamente convencional, sobre el terreno, con carros de combate, con presión moral, destruyendo pueblos, destruyendo municipios, tiendas, hospitales, escuela... de maternidad, ¿no? Bueno, y lo que ocurrió es que la gente se esperaba que hubiera un ciberataque y nunca había, o sea, había pequeños ciberataques, evidentemente, desde el primer día y desde antes. También se viralizaba en redes sociales como Twitter vídeos falsos de supuestos ataques de militares ucranianos hacia la otra zona, que luego eran campañas de desinformación agilizadas mediante inteligencia artificial, buscando objetivos específicos a través de herramientas cibernéticas de yo te envío este vídeo a ti porque sé que eres una persona que puede influenciarse, ¿no? A la persona A o a la persona B. ¿Qué ocurre? Que la gente decía, porque no hay un ciberataque masivo, y es que a día de hoy todavía no ha habido un ciberataque masivo en el caso de Ucrania, y de ahí también yo creo que el interés del tema, ¿no? Que ya cuando hablé con Eva de este tema, que aparte Eva sé que ha preparado estos paneles con mucha antelación y lo hemos hablado por teléfono muy bien, le comentaba eso, que no ha habido un ciberataque masivo todavía. Y creo que una de las razones es que Rusia ha buscado más minar la cuestión psicológica, la cuestión moral, yendo directamente al terreno, pero el hecho de que no haya habido un ciberataque masivo contra Ucrania, pero sí haya habido otras cosas ciber, nos trae muchas lecciones para lo que puede ser la seguridad global ahora y adelante, y más para adelante. En primer lugar es que si hubiera habido un ciberataque masivo real de atacar una infraestructura crítica como puede ser la electricidad, la energía,
las telecomunicaciones, la comunicación entre los servicios de inteligencia, si hubiera habido un ciberataque tan masivo, lo bueno es que la OTAN, que sí que ha colaborado con Ucrania en cuestiones cibernéticas, sí que dijo, venga, aunque yo no sé si va a pasar esto, voy a apoyar técnicamente a Ucrania para que en caso de que esto ocurra se sepa proteger. O sea, en ese sentido, uno de los aprendizajes es que aunque no pase, no tenemos que dar por sentado que va a haber seguridad ni ciberseguridad. O sea, siempre hay que estar en constante aprendizaje de apoyo de asistencia técnica, de formar a los funcionarios, de hacer intercambios de personas expertas pues, en la Agencia de Ciberseguridad de X país y la de Ucrania. Lo mismo que ocurre entre España, que España es el cuarto país del mundo con mayor madurez en ciberseguridad. O sea, es el cuarto del mundo, después de Arabia Saudí, Estados Unidos y Corea del Sur. El cuarto. Lo que pasa es que es algo que damos por hecho porque no lo hemos sufrido, ¿no? Entonces, de ahí el valor de hablar de la ciberseguridad, porque aunque no nos ocurra, están todos los días machacándonos. O sea, están en todos los países, en todos los sectores, en todo, o sea, incluido la educación. O sea, y de ahí, ¿no? También la importancia de hablar de la ciberseguridad. Entonces, el caso es que Ucrania ha sabido, pues, colaborar muy bien con países occidentales, pese a no ser miembro de la OTAN, pero sí a través de mecanismos que la OTAN había ya establecido para hacerlo con Ucrania y con otros países del este, como por ejemplo Georgia, ¿no? Porque sabían los posibles riesgos que podía haber con Rusia. Eso por una parte. Después, aunque no haya habido un ciberataque masivo, otro de los aprendizajes durante esta guerra es que a diferencia de la tierra, a diferencia de estos dominios militares de la tierra, el espacio, o sea, la tierra, el aire o el mar, en la ciberseguridad pueden participar personas voluntarias, en el sentido de, si tú eres una persona experta en ciberseguridad, te puedes unir a grupos de voluntarios que son pues, los cibervoluntarios, ¿no? Y ayudar a otro país a defenderse. Y no tienes por qué ayudar directamente al gobierno de Ucrania, al gobierno central, a los ministerios de energía o al ministerio de educación para que no le bloqueen el sistema educativo, no. Puedes ayudar a las pymes, a las pequeñas empresas de las cuales también depende el bienestar de las personas, ¿no? Imaginad, pues si vais a un supermercado grande español, que no quiero decir el nombre, y hay un ciberataque, pues eso también es una forma de ayudar, ¿no? Entonces, en el caso de Ucrania ha habido mucho voluntario en ciberseguridad. Y una cosa muy característica es que un grupo muy importante que ha ayudado a Ucrania son los ciberpartisanos de Bielorrusia, cuando lo que sabemos es que a nivel gubernamental Bielorrusia está más alineada con Rusia, pero lo que es la sociedad civil, los ciberpartisanos de Bielorrusia han sido muy potentes ayudando a la gente de Ucrania, ¿no? Esto por una parte. Después también hay otras cuestiones de las que podría hablar de casos prácticos. Por ejemplo, Rusia ha intentado atacar muchas veces a los ministerios de Ucrania, ha conseguido poner pues, pequeñas notas cuando te metes en la página web de pues, veréis lo que puede pasar, ¿no? Etcétera. Y Ucrania también ha sabido, a través de la ayuda internacional, enviar pues, mensajes a Rusia de yo te puedo bloquear, no nos tentemos mutuamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Muchas veces o sea, claro, al menos en mi experiencia, cuando vemos la cuestión de la ciberseguridad, la gente enseguida piensa en la OTAN, ¿no? De cómo vamos a ayudar a Ucrania, la OTAN. Pero es que la Unión Europea ha ayudado mucho a Ucrania también. Y la Unión Europea, en ese sentido, lo ha hecho lo ha hecho de varias formas. La primera forma es a través de... La primera forma ha sido a través de la cooperación con Ucrania a nivel general. Desde el año 2016-2017 la Unión Europea hizo un acuerdo de cooperación con Ucrania en muchos sentidos, pues en sentidos de pues, economía, de innovación, de investigación científica, de laboratorios, etc. Y también tenía un pilar en concreto de telecomunicaciones y de ciberseguridad, porque sabían el riesgo que podía suponer un posible ciberataque, ¿no? Bueno, esto es el primer tema, ¿no? Después hay un segundo tema que es que la Unión Europea en los últimos años ha desarrollado dentro del sistema, dentro del marco de diplomacia del Servicio Europeo de Acción Exterior, avísame cuando quieras. No. Vale. Dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior. Interesantísimo. Dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior hay un mecanismo que creó la Unión Europea destinado únicamente a lo ciber. Es decir, la Unión Europea se dio cuenta de que la diplomacia, o sea, de que podía haber una línea de diplomacia ciber, que esto nos parecerá como ¿no? Que es que vayan los ingenieros y las ingenieras a hablar. No. Esto lo que consiste es en que
el cuerpo diplomático, que ha recibido formación de economía, de relaciones internacionales, de seguridad, de política, de derechos humanos, cultura, etcétera, también reciba formación de lo que tienen que saber sobre ciberseguridad. Es decir, si ahora me hacen un ciberataque a mí, o sea, se hacen un ciberataque a todo el sistema hospitalario de España, o de Perú o de Ecuador, ¿cómo yo, como de persona diplomática, tengo que responder ante eso? Porque igual que hay derecho internacional humanitario, ¿no? Cuestiones de prisioneros de guerra, cuestiones de no atacar al civil, también se aplica a lo ciber, porque si te hacen un ciberataque a un hospital y te bloquean los respiradores, eso también es una cuestión diplomática, porque te están atacando tu soberanía nacional, ¿no? Entonces, eso también es diplomacia. Entonces, la Unión Europea ha hecho eso, está empezando a hacer muchas más formaciones al cuerpo diplomático. Es una cosa que en algunos Estados miembros está empezando a hacer también poco a poco, pero también en el caso de América Latina hay países que poquito a poco también están haciendo más formaciones. Sí que es verdad que todavía falta, ¿no?, como ese empujón, así que yo animo a la gente que está aquí de América Latina a que se anime en las escuelas diplomáticas de allí, de estos países, a hacer más formación de diplomacia tecnológica. Y eso por una parte. Y después hay otra cuestión que la Unión Europea ha desarrollado, que todavía no ha aplicado en el caso de Ucrania, pero que yo creo que se podrá aplicar, si no es ahora, más tarde, que son las cibersanciones. Hemos escuchado muchas veces lo de las sanciones económicas, ¿no? Hace unos meses que lo aplicó. Sanción económica, vamos a congelar los activos, no vamos a permitir que estas personas originarias de Rusia entren a ciertos países europeos. Pues lo mismo existe para los ciberataques. Es decir, digamos que hay sanciones económicas para cuando se decide aplicar en general, pero hay un mecanismo en concreto para cuando te hacen ciberataques. Y esto es una cosa que muchas veces nos parece anodino, pero que existe como tal. Y lo que ocurre es que si a ti te realizan un ciberataque, puedes aplicar las mismas sanciones que haces en lo económico, pero para el ciberataque. El problema es que es muy difícil identificar quién te ha hecho el ciberataque. Porque claro, imaginad, y a todos nos habrá pasado todas las semanas cuando se envían a la bandeja de entrada un correo de te ha tocado 1.000.000 de euros, o no tengo personas a mi alrededor a quien darles tus 25 millones de dólares, ¿no? Pues eso son estafas. Entonces, imaginad eso a gran nivel, imaginad eso en grandes infraestructuras críticas. ¿Cuál es el reto de la Unión Europea? Que a día de hoy ha aplicado muy poquitas veces las cibersanciones, sí que lo ha hecho sobre todo para el caso de Rusia, pero no lo ha aplicado para el caso de Ucrania. ¿Por qué? Porque aquí hay un riesgo. Primero, identificar quién ha hecho realmente ese ciberataque. Después, que todos los Estados miembros de la Unión Europea deben ponerse de acuerdo en que es esa persona atacante y que todo el mundo tenga voluntad política para realizar como ese señalar con el dedo. Y después, pues las consecuencias políticas que puede tener, ¿no? Porque como podemos hablar ahora y como muchos sabréis, pues no todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen la misma relación con Rusia y por ende la misma reacción ante Ucrania. Y entonces esto se traslada también al plano de la tecnología y de la ciberseguridad, ¿no? Después otro tema dentro del caso de Ucrania es, disculpadme, antes de irme de la Unión Europea, ha habido un mecanismo de la Unión Europea sí que ha ido directamente a ayudar a Ucrania en ciberseguridad, que es que hace unos años, para los que estéis interesados en temas más de seguridad y defensa de la Unión Europea, la PESCO, que es la estructura permanente de cooperación en temas de seguridad, creó un mecanismo que se llama equipos de respuesta rápida cibernética. ¿Esto qué quiere decir? Esto sí que es técnico, ¿vale? Esto no es de diplomacia. Esto es técnico. Esto significa que Ucrania llama a la puerta de la Unión Europea y dice, necesito ayuda para responder ante los ciberataques, ¿no? Porque hay todos los días. No ha habido masivos, seguramente porque lo habrán evitado, pero hay todos los días. Y entonces, 7 países de la Unión Europea, en concreto la mayoría de Europa del Este, no es casualidad, se han unido en estos equipos de respuesta rápida cibernética para ayudar a Ucrania a defenderse. Entonces, en ese sentido sí que hay voluntad, pero de nuevo depende del país. Porque claro, no todo el mundo quiere pisarse los dedos, evidentemente. Entonces, esto es la Unión Europea. Y después hay otro tema, hemos hablado de la OTAN, hemos hablado de la Unión Europea. Estados Unidos canaliza mucha ayuda en ciberseguridad a Ucrania a través de la OTAN, también de forma bilateral. Y después hay otro tema muy interesante que es el rol de las empresas privadas, ¿no? Que pues en otros dominios militares veíamos como algo más de lo público y en la tecnología al final es indudablemente a quien le guste más, a quien le guste menos,
pero indudablemente están las empresas privadas ahí. O sea, no podríamos ahora mismo estar haciendo este encuentro con gente a través de plataforma virtual si no hubiera centros de datos sostenidos por empresas tecnológicas. Entonces, en el caso de Ucrania, lo que ocurrió es que las empresas privadas se pusieron enseguida manos a la obra también a dar asistencia. La mayoría de ellas empresas estadounidenses que proveen servicios de ciberseguridad. Entonces, claro, en medio de una guerra tú puedes aplicar mecanismos de excepcionalidad o en medio de una emergencia, pues como aquí fue la pandemia, ¿no? Se aplicaron mecanismos de excepcionalidad, ¿no? O sea, de, venga, vamos a hacer esta medida excepcional porque ahora estamos en un momento de emergencia o de crisis. Pues lo mismo en Ucrania. Entonces, lo que ocurrió es que ellos han conseguido pues, hacer más contratos con los ministerios de Ucrania para defender, porque a lo mejor Ucrania no tenía todos los puertos seguros, ¿sabes? A lo mejor en educación o en cuestión de tu registro civil o incluso en cosas tan cotidianas y poco públicas como, por ejemplo, qué aplicación de match de parejas la gente puede utilizar en Ucrania. Es decir, porque imaginad que ahora, por decir un ejemplo, la gente utiliza Tinder. Yo siempre utilizo ese ejemplo, sobre todo para la gente joven. La gente utiliza Tinder, ¿no? Entonces, claro, si tú utilizas Tinder, ¿por qué te tienen que hacer un hackeo y saber qué tipo de persona te gusta o tu orientación sexual? Porque tienen que saberlo, ¿no? Entonces, pues las empresas tecnológicas, sobre todo estadounidenses, han dado ayuda tanto en el nivel más de alto nivel, más a nivel de ministerios, como a nivel más del día a día, ¿no? De estas cosas que parecen cosas muy cotidianas, pero que al final son muy relevantes para el respeto de los derechos fundamentales y humanos. Entonces, bueno, esa es una cuestión, ¿no? También la cuestión de las empresas privadas. Y después también yo creo que ha ocurrido una cosa muy interesante también, que es que en el plano individual nos hemos dado cuenta del grado de desinformación que estamos recibiendo. Porque, a ver, ¿quién de aquí tiene TikTok? Sobre todo los de detrás, que no sé si están escuchando. Por eso te digo. Claro, o sea, TikTok ha sido como una... Patricia tiene fijo. Sí, pues mira, en TikTok, para la gente cuyo algoritmo le ha llevado a noticias y temas de Rusia, ha habido mucha desinformación. Y eso muchas veces se ha agilizado por medio de pues, temas de ciberseguridad, ¿no? Pues primero para que no les pillen y después pues, para hacer que estas noticias se propaguen más. Entonces yo creo que en el plano individual, la guerra de Ucrania en temas de ciberseguridad también lo que ha dado a entender es que muchas veces depende de nosotros. Esto no significa que sea responsabilidad nuestra defendernos ante los ciberataques. Porque al final tú te metes en el móvil y si quieres hablar por una aplicación de mensajería que todos conocemos pues no tenemos más remedio que aplicar las primeras condiciones y aparte no hay una cultura de leérselos, ¿no? Entonces, muchas veces el debate está puesto de que en temas de ciberseguridad la responsabilidad es del individuo, ¿no? Es culpa del individuo recibir un ciberataque porque abre el correo electrónico. Lo que hay que plantearse realmente es que todos estos procesos que poquito a poco se están haciendo más a nivel más diplomático y de ministerios, pues va a ir permeando y de la misma forma que se hace, pues concienciación en la televisión sobre otros temas, pues ahora más de ciberseguridad. Así que bueno, yo tampoco quiero extenderme más, prefiero hacer a lo mejor un poquito de diálogo más que de monólogo, pero bueno, creo que lo he estructurado bien, ¿no? O sea, Unión Europea, OTAN. ¿Tenéis preguntas? ¿Tenemos preguntas? Porque también nos hacen preguntas para que lo sepa Raquel a través del chat e incluso en algún momento alguien, si hemos podido y tecnológicamente lo podíamos realizar, pues ha intervenido a través de la página, ¿vale? Pero de momento no hay preguntas. Sí, mira, Aurelio tiene. Buenas tardes, Raquel, nuevamente. Un placer, un lujo estar aquí sentado delante de ti, de verdad que sí. Yo tengo 3 preguntas. La primera, todas están en el mismo hilo, pero la primera es, yo recuerdo que estaba en Venezuela en el año 2013 cuando ocurrió algo que impactó al mundo, que fue un ciberataque que ya venía por mucho tiempo dándose y no se respondía. Tú debes recordarlo o lo habrás estudiado. A empresas norteamericanas. Pero luego ocurrió nuevamente con el sistema democrático de los Estados Unidos. Ha ocurrido en más de una ocasión a los ciberataques a su democracia, a su sistema
elección que tienen puesto. Y hablo de esto porque yo acabo de llegar de Ecuador y he visto cómo allí los ciberataques pues son diarios, pero además que afectan a toda la población. Por ejemplo, a la banca, sobre todo, inhiben a la banca de una seguridad para que el país funcione, ¿verdad? Incluso a la banca potente. Entonces, la pregunta que siempre me he hecho como académico es la siguiente: ¿no será necesario incorporar en el sistema educativo también materias desde la enseñanza primaria sobre ciberseguridad y sustituirla quizás por otras materias que se hacen ya históricas y a mi juicio obsoletas? No sé qué opinión te merece, pero por otra parte, por el impacto que tiene esto a nivel internacional, ¿por qué en este fenómeno de Ucrania no se ha actuado con esa posibilidad que tienen dos grandes potencias en este tema? Me refiero a China y a Rusia, con respecto al resto de los países que estamos apoyando a Ucrania en su necesaria defensa. Esas dos preguntas quisiera hacer. Vale, bueno, yo me he puesto como 4 respuestas, así que voy a intentar. Vale, a ver, sobre la primera sí, o sea, justamente, claro, porque lo estaba pensando mientras estaba haciendo el monólogo largo, que era los planes de 2013 y también de 2017, que ya se hicieron a Ucrania, al sector de la energía. Y ahí sí que es verdad que paralizaron durante unos días el sector de la energía en Ucrania, originario de Rusia, pero consiguieron protegerlo bien. En 2013 bueno, hubo unos ataques como a las infraestructuras, o sea, las infraestructuras que sostienen las plataformas digitales en Estados Unidos, y también hubo un ataque muy importante en Irán a esta central nuclear cuando hicieron que ella misma se autobloqueara y casi se destruyera, ¿no? Eso sí, y también hace 2 años fue el Colonial Pipeline en Estados Unidos, cuando se bloqueó todo el sistema de paso de petróleo en toda la costa este, que aparte era muy importante, era tremendamente importante para los aviones, porque era donde cargaban la gasolina, o sea, el petróleo no la gasolina, disculpadme, era donde cargaban la gasolina para volar. Entonces, claro, si no había, si se habían bloqueado los gasoductos para la gasolina, pues no había aviones para volar. Entonces, sí, totalmente. O sea, sí que es verdad que estas cosas han enseñado mucho a los países a defenderse, pero ahí hay un problema, que es que los países han intentado aprender más en sí mismos, porque claro, el primer reto es protegerte a ti mismo. Y ya después, si tengo tiempo, recursos o tranquilidad, ya cooperaré con otros. Entonces, ahí justamente una de las cosas que hace Estados Unidos con la Unión Europea es hacer una cosa que se llama ciberdiálogos, que se reúnen una vez al año o 2 veces al año, dependiendo de la coyuntura, y debatir sobre en qué cosas pueden trabajar conjuntamente. Pero claro, imaginad que incluso para el tema del Colonial Pipeline, de la gasolina en toda la costa este, los gasoductos, Estados Unidos, que tiene tan buena protección ciberseguridad, aún así recibe el ciberataque. Y uno de los problemas, yo me acuerdo cuando vivía allí, uno de los problemas principales era que con toda la agencia gigante, con todas las agencias gigantescas que hay en Estados Unidos de ciberseguridad y de infraestructuras éticas, el problema siempre era que cuesta mucho a las empresas y a los departamentos públicos decir que tenés un ciberataque. Primero, porque muchas veces no te enteras, y segundo, porque después tienes un poco de miedo a decirlo por tu reputación, ¿no? Pero ahora yo creo que poco ya hay más cultura de ciberseguridad y la gente ya se atreve a decirlo. Justamente el otro día una persona muy cercana a mí que conozco me dijo: oye, me han enviado este correo de la declaración de la renta de que no he pagado unos tributos. Y dije: a ver, enséñame el arroba, ¿no? El no sé qué arroba. Pone @hacienda.gov.es, pero gov con V, no con V. Entonces eso es un email falso. Entonces le dije: llama al 017, que el 017 es el número, es como el 112, pero de ciberataques. O sea que si un día os pasa en vuestro móvil 017 y notificáis. Y luego os pueden ayudar. O sea, es como... Eso sobre el tema de los ejemplos. Después, sobre el tema de América Latina, totalmente. América Latina es como un panorama
de distintas realidades, ¿no? Al mismo tiempo, porque por ejemplo, los países, por ejemplo, Uruguay es el país más cibermaduro, o sea, es el que tiene mejor protección legal, donde a nivel organizativo están mucho mejor estructurados, donde a nivel técnico también tienen mucha mejor ciberseguridad. Después México está bastante bien en algunos temas, más a nivel de organización, de ministerios, le falta un poquito más de comunicación público-privada, y después los otros países dependen un poco del pilar. Y esto, a lo mejor si os interesa, hay un marco muy interesante que desarrolló la Universidad de Oxford en un centro que tienen de temas de ciberseguridad, o sea, de política y gobernanza de ciberseguridad, donde ellos tienen como varios pilares y te dicen cómo se puede identificar la madurez en ciber de los países. Primero, cómo haces el cumplimiento normativo, ¿no? Después, cómo te organizas entre ministerios, comunidades autónomas, que sería aquí, etcétera. Después, ¿cómo te relacionas con el sector privado? Después, ¿tu sector privado se organiza por sector financiero, por sector de la energía, tal? ¿O realmente saben comunicar? O sea, digamos, el sector financiero privado habla solo con el Ministerio de Finanzas y el de la energía habla solo con el de Transición Ecológica. ¿O realmente saben ir todos al mismo punto, que es la agencia X de ciberseguridad, ¿no? Después hay otro pilar que lo que te dice es cómo es tu cooperación internacional en ciberseguridad. O sea, también se mide cuál es tu madurez ciber si, por ejemplo, Ecuador coopera con España, ¿no? ¿Y cómo coopera? ¿Hay intercambios de ingenieros en temas ciber o no los hay? ¿No? Pues entonces, hay un informe muy interesante de la Organización de Estados Americanos, hecha conjuntamente con este centro de la Universidad de Oxford, donde identifica que hay como 4 grandes grupos en América Latina en madurez. O sea, cuando has mencionado lo de Venezuela me he acordado y lo quería mencionar también. Después, el tercer tema de la formación, sin duda, ese tema, vamos, me parece tremendamente importante, tanto para el tema de la ciberseguridad como para el propio tema de la inteligencia artificial y del uso de los datos. O sea, como cuando, oye, me puedo considerar joven, pero cuando me daban a mi educación para la ciudadanía en la secundaria, la gente no lo veía como la aplicación práctica. Yo creo que si tú haces realmente una educación para la ciudadanía en temas de tecnología, vas a prevenir ciberataques, pero también vas a prevenir que cuando te metas en ciertas redes sociales no caigas en campañas donde se considera que tu peso debe ser A o Z. O sea, cuestiones ya incluso de salud mental, ¿no? O sea, de este algoritmo que muchas veces viraliza ciertos mensajes que no son adecuados. Entonces, vamos, estoy completamente de acuerdo en que la formación debe empezar desde la primaria. Por ejemplo, en el caso de España, a lo mejor en el caso de América Latina me podéis comentar vosotros que quizás tenéis más experiencia en esto que yo, pero en el caso de España, uno de los objetivos del actual Plan Agenda Digital España 2025 es meter más cursos de tecnología desde infantil. No tanto desde una perspectiva más social o más holística, desde una perspectiva técnica. Pero bueno, yo creo que poco a poco va a ir permeando. Y a tu cuarto punto sobre la cooperación Rusia-China, vamos, plenamente de acuerdo en que es un tema que ya se está siguiendo desde varios think tanks, sobre todo desde think tanks estadounidenses que miran mucho como la entente, que no la han visto, la entente de Rusia y China, entonces en cooperación tecnológica también tienen bastante. O sea, sí que yo creo que tienen más en temas de defensa y no tanto en la tecnología en general empresarial de pues Lenovo, ¿no? Ordenadores y tal, pero sí. Muchas gracias. Tenemos una pregunta a través de chat. Hola, Raquel. Francisco Ferrandís nos pregunta: ¿el hecho de que no hayamos visto un ciberataque realmente masivo destructivo en Ucrania y o Rusia en lo que llevamos de guerra responde a que realmente no existe la capacidad física y tecnológica para hacerlo a esa escala, u obedece que es su arma cuyas posibles represalias disuaden de su uso, como es el caso de las armas nucleares? Esta es una pregunta. O sea, una pregunta en sentido de lo del tema nuclear. A ver, o sea, sí que se puede llegar a hacer un ciberataque masivo porque de hecho ocurrió con lo que tú comentabas, pues en el año 2013 también cuando se hizo un ciberataque para activar, o sea,
imagina, es que es muy complicado. Hay una central nuclear. Esta central nuclear tiene un sistema automatizado por el que si detecta cierto riesgo, la inteligencia artificial activa cierto protocolo de seguridad. Pues si haces un ciberataque a ese sistema de inteligencia artificial para que detecte que hay un riesgo aunque sea falso, pues ya lo activas, ¿no? Pues eso, o sea, digamos que sí que realmente se puede hacer un ciberataque masivo y ya se ha hecho. Lo que pasa es que en el caso de Ucrania, mi parecer, y también un poco en base a cosas que he ido leyendo de otros países y de otra gente que trabaja mucho más en concreto en este tema más técnico, yo soy socióloga y politóloga y hago lo que puedo humildemente hacer, pero lo que comentan es que sí que se ha intentado hacer ciberataques masivos. Lo que pasa es que esta vez ha habido mucha ayuda a Rusia, a Ucrania, disculpadme. Ha habido mucha ayuda a Ucrania. Y también es verdad que con los años, con la experiencia, la OTAN ha sabido mejorar mucho sus técnicas de inteligencia. Técnicas de inteligencia que te permiten decir, uy, Rusia está desarrollando esto en este departamento, o uy, hay este proyecto financiado de esta empresa en Rusia para desarrollar X cosa, ¿no? O sea, que eso también ha sido con los años y el conocimiento, ¿no?, de la situación. Una pregunta. Bueno, aquí damos el tema de negocios digitales, se habla de las criptomonedas y de todos estos temas que van un poco en relación. Tú que sabes tanto de este tema, ¿cómo lo ves? Porque inclusive tenemos profesores que son expertos en la materia que se niegan a tener temas de inclusive un Bitcoin o algo de esto, porque lo consideran como un gran riesgo. Entonces, caminamos hacia un mundo muy tecnológico y muy demandado la tecnología, en la cual, como decías, hacen falta competencias digitales en todos los niveles de la educación, pero por otro lado también vivimos en un mundo cada vez más arriesgado, en el cual lo digital nos está dejando un poco descubiertos en temas de datos, en temas de cualquier cosa. A ver, o sea, sí que estamos yendo hacia un mundo tremendamente tecnologizado. O sea, también es verdad que, o sea, hay mucho hype, si me pedís la palabra, hay como mucho bombo, ¿no?, con el tema de la tecnología, entonces evidentemente va a ser una parte esencial. Ahí el debate va a ser no tanto que se va, o sea, no tanto que va a pasar, o sea, que va a pasar a ser digital o tecnológico, porque muchas cosas van a dejar de ser analógicas para estar en el mundo digital, sino lo que hay que plantearse realmente es cómo garantizar que esa gente que no se quiere sumar a lo digital pueda no hacerlo, ¿no? Quiero decir, porque al final es como todo, o sea, van viniendo políticas públicas, la gente se puede sumar, no se puede sumar, pero claro, si tú en algún momento no quieres ir al banco y hacer cosas, la banca digital, pues tienes derecho a no hacerlo, ¿no? Entonces es buscar ese paradigma, ¿no?, de que realmente la gente pueda no hacerlo, y de ahí la necesidad, en primer lugar, de que haya un diálogo entre el sector público y el sector privado mucho mayor, porque hay temas que a lo mejor el sector público no es capaz de alcanzar, porque las empresas privadas, lógicamente, ¿no?, y porque al final ellos tienen una perspectiva más de mercado, avanzan a toda velocidad. Y también al mismo tiempo las empresas privadas piden reglas para también tener una mejor gestión de lo que hacen, porque saben que al final esto va a tener que estar regido por reglas. Entonces, a mi parecer es eso, que no hay que ni sucumbir ni a este tecno-optimismo masivo, ni tampoco al pesimismo, porque ni una cosa ni otra son saludables. Entonces, yo creo que es hacer las cosas con responsabilidad. Pues eso, hacer formación, pero también saber, y esto es una cosa muy importante, que la gente que es decisora política a nivel de autonomías, de regiones, pero también a nivel del Parlamento Nacional, también adquiera más formación y más conocimiento sobre este tema, ¿no? Quiero decir, y es una cosa completamente natural, porque al final, pues yo trabajo en este tema y puedo saber bastante, pero no sé del tema de lo de ella, ¿no? Entonces, también es bueno que la gente reciba formación para aprender, tanto de la parte regulativa, pero también la parte más política y social y económica, claro. La cosa es que con la tecnología, la regulación está viniendo sobre todo desde la Unión Europea, desde Bruselas, y además no viene en forma de directiva, que es una transposición que luego la modificas un poco, es que es un reglamento, entonces lo tienes que aplicar tal cual y ya está. Entonces sí que es verdad que muchas veces lo que nos llega y el impacto que tiene en nuestras vidas, pues no lo identificamos tanto. O sea que sí. Gracias. Antonio Díaz Narváez nos pregunta, ¿qué piensas sobre la nueva directiva de la Unión Europea, directiva NIS2 o NIS2, que se está elaborando para proteger con más intensidad determinados sectores estratégicos como la energía? Sí, pues mira, esa directiva, o sea, justamente esa es de las excepciones
que no es un reglamento, que no son ley, la aplicas y ya está, sino que es una directiva que luego puedes modificar un poco. Y ahí la gracia está justo en que cada país considera infraestructura crítica, porque en el borrador que ha salido, porque no ha salido el texto definitivo, pero el borrador que ha salido, en el anexo, claro, es que eso, te tienes que leer el detalle para ver el truco. Lo que te dice, o sea, te distingue entre infraestructura crítica, que sería pues la energía, sería la educación, sería la salud, sería la seguridad social, infraestructura crítica y servicios esenciales. Entonces, entonces servicio esencial se considera el sistema postal de correos o se considera, por ejemplo, pues temas de emergencias, de que la ambulancia pase, los datos que puede recopilar una cámara cuando ve por la calle pues, la ambulancia corriendo, ¿no? y que el semáforo se ponga verde porque detecta que hay una emergencia y entonces le deja pasar, ¿no? Y la protección que hay de ciberseguridad en todo eso. Entonces, pues ahí habrá que ver también el truco que tiene cada país para definir a qué le aplica más ciberseguridad y qué menos. Yo creo que España en ese sentido, siendo que es el cuarto país del mundo más cibermaduro, va a saber darle una visión muy completa a todo. Habrá que ver el resto de países. Pero vaya, a mí la directiva NIS me parece bien, sobre todo porque es una mejora de... O sea, la directiva NIS 2.0 es una mejora de la directiva NIS que se hizo hace unos años, hace pocos años, pero es que ya está caduca. Entonces, se tiene que actualizar. Respecto a lo que comentas de que somos un país con un nivel de ciberseguridad, digamos, notable, ¿no? Yo no sé si me asusta más y te voy a explicar por qué. Claro, si la ciberseguridad es contra este tipo de ataques puntuales, etcétera, etcétera, en una guerra o en una situación de conflicto o contra las energías, los alimentos, el transporte, etcétera, etcétera, pues evidentemente uno dice que bien, que me defiende. Pero si esa defensa está basada, y esto es algo que se está hablando, no es algo que yo traigo a colación inventando, pero si esa defensa está basada en que cada vez ciertos organismos o instituciones tienen más datos de mi vida privada, más datos de cómo actúo, cada vez que entro a una página web, tanto si acepto como si rechazo cookies, estoy registrándome en bases de datos, o sea, el famoso Big Data, ese gran hermano, ¿no?, que existe, ¿no? Esa situación que hace que cada vez se tengan más datos de mi vida personal están afectando a mi seguridad, a mi privacidad, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo se está manejando dentro de estas directivas, estas regulaciones? Porque al final, queramos o no queramos, no somos dueños de nuestros datos, porque es prácticamente imposible salirse de la globalización de los datos, ¿no? Prácticamente imposible. Yo lo he intentado, pero es imposible. Entonces, al final, esa seguridad que viene de alguna manera impuesta por regulaciones, directivas o incluso prácticas de empresas y de multinacionales, está afectando a mi propia seguridad versus privacidad, ¿no? ¿Cómo entiendes tú esta situación? ¿Qué va a pasar dentro de unos años cuando realmente nuestros datos ya no sean nuestros, sino que son o de los gobiernos, o de los estados, o de las grandes corporaciones? Claro, ahí, o sea, yo por ejemplo lo que veo es que, o sea, los estados siempre han tenido nuestros datos, porque siempre los hemos cedido para servicios públicos. Lo que pasa es que ahora, ahora se han privatizado. Y entonces ha sido ahora con esa privatización de los datos y que empresa A tiene estos datos X y empresa F tiene estos otros datos, pues, o sea, es lo que tiene. Entonces, claro, en ese sentido la Unión Europea ha sido, o sea, China evidentemente ha sido la primera en hacer regulación porque era la que quería proteger los datos de sus ciudadanos para que fueran suyos, de su Estado propio y no de las empresas. Y la Unión Europea ha sido otro gigante que se ha metido con la regulación. La regulación europea, o sea, evidentemente tiene mejoras, pero si la critican desde Estados Unidos es porque se está trabajando para proteger bien los datos. Evidentemente tiene sus mejoras, ¿no? Por ejemplo, cuando te metes en la ley de servicios digitales, que lo que pretende es que las empresas tecnológicas que gestionan datos en redes sociales, pues no, es decir, que sean responsables ante la promoción de discursos de odio, ¿no? Pues ese tipo de cosas se pueden mejorar, sobre todo más el tema de la protección de los menores de edad, o por ejemplo con la ley de mercados digitales. O sea, está la de SEA, que es la de servicios digitales, y la de MEA, que es la de mercados digitales. La de MEA, la de mercados digitales, lo que quiere hacer es
que las empresas tecnológicas grandes, las gigantescas, no absorban a todas las pymes que están desarrollando actividades. Imagina, yo qué sé, eres una pyme de temas de salud para gente mayor, ¿no? O de tecnologías para ayudar a gente con dependencia, ¿no? En una situación de dependencia o con diversidad funcional. Entonces, esos datos que recopilas, tú los podrías tener como empresa pequeña y ya está, pero la cuestión es que al final las grandes empresas te están comprando tus startups o tus pymes porque les interesa, ¿no? Como mercado. Entonces, la Unión Europea lo que quiere hacer es que esos datos se mantengan dentro del entorno europeo. Y para eso la Unión Europea está promoviendo los llamados espacios europeos de datos, de forma que solamente aquellas empresas que cumplan con los requisitos bastante estrictos que Europa está queriendo hacer puedan compartir los datos de salud, los datos de educación, los datos de agricultura, los datos de clima. Y en ese sentido, sí que es verdad que las empresas estadounidenses han saltado bastante porque sienten que no van a estar dentro de ese espacio europeo de datos. Así que en ese sentido, o sea, sí que se está promoviendo más la protección bajo los valores europeos del tema. Luego, claro, una cosa es que tú tengas tus datos localizados en Europa y que le des una buena protección, pero igualmente los datos van a seguir ahí, ¿no? Entonces, de ahí que ahora se esté negociando también la ley de datos, la ley de gobernanza de datos, es que hay muchísimas regulaciones. Pero una cosa muy característica es que hay muchas de estas leyes, los informes que se están haciendo de reporteros en la sombra y cosas así en el Parlamento Europeo, lo están haciendo eurodiputados españoles. Porque España, por ejemplo, ha sido el primer país miembro de la Unión Europea que ha promovido la Carta de Derechos Digitales, que no tiene vinculación jurídica aún, pero bueno, que a nivel inicial, simbólico, pues sí que es un empujón hacia adelante, con sus mejoras, por supuesto, pero España se está trabajando bastante bien en tema digital, así que yo creo que es bueno. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, parte. Sí. Yo recuerdo cuando se produjo el ataque a las Torres Gemelas, la red de satélites, que en aquel entonces era mayoritaria estadounidense, a través de la que teníamos todos tráfico, prácticamente todos tráfico, después se creó la europea y después o se potenció la europea, etcétera, etcétera. Aquella red, no sé si fue la Secretaría de Estado aquí en Estados Unidos, decidió ralentizarla para recoger datos y analizar todos los datos a nivel global. Y ese es el otro aspecto. O sea, puede haber una regulación, puede haber una directriz, pero si dependemos de una tecnología que al final está en manos de externos, porque no sé si la red europea de satélites para comunicaciones es lo suficientemente potente en este momento, o si utilizamos también la China, o si utilizamos la estadounidense, que entiendo que son las tres, digamos, más predominantes. Si al final nuestros datos siguen pasando por redes externas, no sé cómo se puede aplicar esa regulación o esa directriz que estemos creando en Europa. No sé cómo funciona esto. O sea, en ese sentido, Europa lo está haciendo un poco de forma defensiva. Hemos estado muchos años sin percibir, ¿no?, ese impacto de lo que tú comentas. Entonces ahora vamos a meter una regulación con un muro y a partir de ahí vamos a intentar impulsar nuestras empresas europeas. O sea, a mi parecer, llegar a alcanzar un nivel de empresa europea como es la estadounidense es muy complicado, porque necesitas mucho dinero, necesitas cambiar mucho tu política económica a nivel de capital riesgo. Entonces, en Europa tenemos otra mentalidad. Es decir, o sea, dentro de todo el espectro ideológico que hay en Europa, desde democristianos, socialdemócratas, verdes, etcétera, también la parte de democristianos tampoco está tan dispuesta como los estadounidenses a abrir ese capital riesgo porque lo ven como también un riesgo al estado del bienestar, ¿no? O sea que también es más complicado en Europa. ¿Alguna pregunta más, Daniel? Una más. Francisco Ferrandis nos traslada otra. Parece que cuando hablamos de la ciberseguridad en términos de ataques a países, pensamos más que el origen es de otro Estado o potencia extranjera. ¿Estos ataques sistémicos o a gran escala a países podrían ser ejecutados por agentes privados? ¿Tienen capacidad o interés para ello? Eso era un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Que muchas veces los ciberataques pueden venir de fuera, pero también te pueden venir de dentro de tu propio país. Hay, por ejemplo, o sea, hay como varias modalidades. La primera modalidad es que te venga un ataque de fuera, la segunda modalidad, un ataque de fuera de un gobierno o de una empresa privada apoyada por un gobierno. Y la otra opción es que te venga desde dentro de tu país o de un país aliado y a lo mejor no es el gobierno, a lo mejor es una organización de crimen organizado
que lo que busca es pues bien robarte el dinero o bien bloquearte los datos. Lo que se suele decir normalmente es que si hacen un ciberataque al sector público no es porque quiera conseguir dinero, porque no lo va a conseguir, es porque quiere robar los datos o porque quiere alterarte algún dato. Si es una empresa privada y sí que quiere cogerte los datos porque a lo mejor te mete un spyware, es decir, te mete un software malicioso que está ahí en silencio y va leyendo todos tus emails y todo lo que vas comentando, eso suele pasar para hacer espionaje industrial. O bien te puede meter un ransomware, que un ransomware es pues, un software malicioso que lo metes y te secuestra el sistema. Entonces yo te secuestro el sistema, te envío un correo y te digo, hola Eva, te he secuestrado el sistema de tu empresa. Para devolvértelo me tienes que pagar 5 millones, ¿no? Y entonces ahí también está, ahí es complicado. Y una cosa característica de esas empresas que también pueden venir de tu propio país, que te hacen ese ransomware para solicitar dinero, es que se descubrió que hay una empresa, hay una organización de mafia, una organización mafiosa a nivel internacional que es como, que tiene como, digamos que, imaginad el McDonald's, ¿no? Por daros un ejemplo. McDonald's es una empresa, pero tú para tener un McDonald's en esta calle lo pagas tú. O sea, quiero decir, el propietario de ese McDonald's habrá pagado unos 1 millón de euros para tener ese McDonald's en concreto y ya está. Entonces él se encarga de ese McDonald's. Entonces, pues el ransomware es igual. Esa empresa que está en esa esquina es la que te hace a ti el ataque, el ransomware, el secuestro de tu empresa, pero quien le da los servicios es la empresa gigante. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, claro, también es más complicado luego recuperar el dinero. Por ejemplo, para el FBI ha sido súper complicado recuperar el dinero de este tipo de modalidad, porque claro, hay un blanqueo ahí también. ¿Más cuestiones? Bueno, yo quiero... Yo volvería, yo adelante. volvería un poco ahora al tema de Ucrania. Sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué va a pasar en términos de ciberseguridad? La ciberseguridad de Occidente, lógicamente liderada por Estados Unidos, que es quien tiene mayor tecnología y mayor desarrollo en esto, al final acabará imponiéndose a la rusa, o habrá una especie de equilibrio, o habrá una negociación para llegar a un estatus acordado, consensuado, porque quizá eso es lo que sigue interesando. En ciberseguridad, a ver, ahí hay varias opciones. O sea, a mi parecer, la más plausible es que Rusia no va a querer tampoco hacer demasiados ciberataques para tampoco mostrar sus herramientas, porque sabe que Ucrania está tremendamente apoyada por muchos actores muy potentes en ciberseguridad, entonces por mucho que Rusia intente, enseguida se la devuelve o al menos le paran los pies. Entonces tampoco Rusia puede estar enseñando como todo su arsenal de ciber desde el primer momento. Ese es un tema. Y luego, una estrategia para Ucrania para poder defender sus datos, los datos de sus ciudadanos y de sus infraestructuras de energía y cualquier tipo, a partir de ahora es que bueno, ya Estonia, no sé si os acordáis lo que contaba al principio, de que Estonia recibió el primer ciberataque masivo, la primera ciberguerra en 2007. Estonia hizo una cosa muy inteligente que es crear una embajada de datos en Luxemburgo. ¿Qué diremos? ¿Y esto? Pues sí. Entonces, es la primera embajada diplomática que no tiene un diplomático allí en Luxemburgo. Es una nave industrial con un almacén de máquinas que recopilan todos los datos que circulan dentro del país de Estonia. Entonces, en caso de que Rusia haga, bueno, Rusia, cualquier país, que cualquier país haga un ciberataque masivo contra Estonia y bloquee todo el sistema estonio de datos o robe todos los datos, Estonia estará tranquila porque en Luxemburgo tiene un duplicado. Entonces, ¿por qué? Porque Luxemburgo es un país que se considera confiable y seguro, que no se supone que no va a tener ningún conflicto más adelante. Entonces, Ucrania estaba considerando hacer lo mismo desde el inicio de la guerra. Ya en 2014, cuando ocurrió la anexión de Crimea, digamos que estos centros de datos, donde están todos nuestros datos diarios, desde la voz que se está recopilando ahora mismo en la videollamada, cualquier cosa, todos esos centros de datos, igual que en España, están distribuidos por todo el país, ¿no? Por todo el territorio. En España hay en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, en Talavera de la Reina, etcétera, etcétera. Y en Ucrania pasaba lo mismo, que estaban distribuidos por todo el país. Entonces, cuando ocurrió la anexión de Crimea, decidieron mover esos centros de datos a la capital. De forma que, aunque los rusos avanzaran
a lo largo del territorio nunca podían quedarse con el centro de datos y por tanto con los datos y por tanto con la información. Entonces, ahora todos los datos están en la capital. ¿Qué ha ocurrido? 2014 Crimea, vale. Ahora en 2022 han dicho, uy, es que si llegan a Kiev, a la capital, también nos van a quitar todos los datos. Entonces ahora se estaban planteando hacer una embajada también fuera. Lo que pasa es que no se sabe, porque evidentemente no se va a decir porque es muy sensible. Sí, aparte es una cosa muy... O sea, la gente que trabaja más en temas de derecho internacional se pregunta muchas veces que cómo puede aplicarse eso bajo el derecho internacional, porque claro, hay normas para derecho internacional de cosas diplomáticas, pero no para una embajada de datos. Es que es una cosa muy anodina. Yo creo que todo el mundo, cuanto menos al principio de la invasión de Ucrania, teníamos en la mente dos cuestiones, ¿no? Que en esta guerra iba a intervenir lo nuclear y que iba, o que podía, no que iba, más bien podía intervenir todo el tema nuclear y luego que podía intervenir todo el tema de la guerra, de la ciberguerra, ¿no? Y sin embargo, por parte de ambos países, porque tampoco ha habido un ataque, entiendo yo, y si lo ha habido, no lo conocemos o lo desconocemos, que es un ataque hacia Rusia. Es decir, no se ha producido eso tampoco. Es decir, ni de Rusia hacia Ucrania de una manera masiva. Entonces, esas cuestiones, claro, luego en una de estas conferencias nos enteramos que en Rusia en estos momentos están mucho comunicándose con máquinas de escribir, es decir, como la antigua usanza. Y entonces dices, bueno, desconfían tanto de que puedan ser atacados que vuelven a los orígenes, ¿no? ¿Eso nos llegará a ocurrir en algún momento? Coge la bola de cristal. Hombre, dicen que en el Bundestag, en el Parlamento alemán, que todavía las comunicaciones se las envían como Leonardo da Vinci, que hacía como pequeños papelitos en tubitos y se lo envían así. O sea que por algo será. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, es que... Si no se les olvida. El Bolivic, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Pues bueno, quedaros con un dato, el 017. Sí, ese dato es muy interesante, yo lo desconocía, os lo digo de verdad, me ha parecido muy interesante todo, pero desde el punto de vista personal creo que es práctico y es interesante el que os quedéis con ese número 017 si tenéis algún tema de ciberseguridad. Y yo creo que ya solo nos queda decirle a Raquel que muchas gracias, ha sido muy interesante tu charla, es decir, yo he descubierto cosas que me han parecido muy interesantes y a los demás, bueno, pues agradeceros a todos el que nos hayáis seguido, a los que estáis al otro lado de la cámara y ahora no continuamos porque estamos en época de exámenes en un centro educativo, pero cuando comencemos el próximo curso ya hablaremos de nuevo y esperamos que nos vuelvan a seguir y esperamos poder seguir hablando contigo, Raquel, ¿vale? Para que nos vayas introduciendo en este mundo que es como de ciencia ficción. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Nada, espero que haya sido interesante y que podamos conversar más en el futuro. Venga, pues, venga, muchas gracias.